que le dejo la palabra a Luis Gabriel Reyes. Bienvenido. Y me siento muy complacido por la invitación que me ha extendido la Universidad Manuela Beltrán. Quería comentarles que la experiencia de prepararles este tema fue muy enriquecedora. Cuando la Universidad Manuela Beltrán me extiende la invitación y me dice que desea que les comente sobre mi posición acerca de la inteligencia competitiva, emprendí la tarea y comencé a investigar sobre el tema y no encontraba algo que me convenciera, una posición que quisiera presentarles. Porque la intención fundamental no es venirle a recitar lo que son los conceptos sobre los diferentes tipos de inteligencia, sino dejarles un mensaje claro, generarles inquietudes para que los lleve usted a investigar y profundizar en estos temas. Les cuento que luego de varios días de investigación, se me dio por comentarle a un compañero acerca de la invitación que me habían extendido. Les dije que me habían invitado a hablar sobre inteligencia competitiva y que yo quería hablar puntualmente sobre Business Intelligence. Pensando yo que su respuesta sería aportarme a la charla como tal, la sorpresa que me llevé es que no tenía ni idea de qué le estaba hablando. Y empezó a realizarme una serie de preguntas y yo intenté responderlas. Y justo ahí se me encendió el bombillo y empecé a construir lo que hoy les vengo a mostrar. Entonces, creo que es necesario que empecemos a definir si esto es un tema nuevo. Cuando él me hace esta pregunta quedé un poco sorprendido. En medio de la investigación encontré que en 1958 ya la gente estaba hablando sobre este tema. Hans Peter, un investigador de la IBM, comienza a hablar sobre inteligencia de negocios y me gusta cómo aborda el concepto porque comienza a desagregarlo desde sus dos frentes. El primero, ¿qué vienen siendo negocios? Y él nos define negocios sencillamente como una colección de actividades que lo que buscan es conseguir cualquier tipo de propósitos, ya sea ciencias, tecnologías, comercio, y continúa abordando lo que es la inteligencia. Y miren lo que nos dice sobre la inteligencia. Digamos que en su sentido más esencial, lo define como la habilidad de aprender la interrelación entre los eventos sucedidos de tal manera que se enfoquen en la consecución de metas que se han definido previamente. Pero aún así, él siguió preguntándome, ¿qué es Business Intelligence? En esta investigación encontraba que las definiciones vienen desde una punta hasta la otra y encontraba que lo referían como un concepto, un conjunto de estrategias, un conjunto de técnicas, herramientas, habilidades, procesos, metodología, pero en últimas ninguna me satisfizo. Se me hizo necesario intentar definir lo que era Business Intelligence y comencé definiéndolo como un proceso, entendiendo proceso como una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca a lograr algún resultado específico. Ya partiendo de que lo definimos como un proceso, entré a definir lo que era Business Intelligence y lo definí como un proceso que permite transformar los datos en conocimiento de tal manera que la interrelación entre la información de los hechos sucedidos facilite la toma de decisiones. Quizá lo que les estoy diciendo es un poco abstracto, pero trataré de explicárselos con esta gráfica que diseñé para ustedes. Y empezamos con los datos. ¿Qué vienen siendo los datos? Los datos es el elemento más esencial de este proceso. Los datos como tal o por sí solos no nos dicen nada. Un dato puede ser cualquier cosa. Un dato puede hacer referencia al nombre de una persona, un número de teléfono, el valor de algún producto, que por sí solo no nos dicen nada. Continuando con este proceso, necesitamos transformar estos datos y llevarlos a un punto en que sean considerados información. De esta forma lo que hacemos es lo que hacemos con los datos fundamentalmente es estructurarlos, contextualizarlos, darles algún sentido. Es decir, aquí ya empezamos a hablar sobre el comportamiento de las ventas, el peso de las ventas de un producto sobre el total de productos disponibles y así sucesivamente. Eso viene siendo lo que es la información. Ya la información nos viene a presentar elementos que contribuyen a la toma de decisión. Pero ahí no culmina. Llegamos a la parte del conocimiento. El conocimiento es un poco mucho más complejo,
Porque el conocimiento sí necesita, como esencia, la experiencia de los años. ¿Por qué? Porque la experiencia nos permite a nosotros interrelacionar toda esta información que fueron ya los datos estructurados. Y al interrelacionar la información, lo que nosotros hacemos de una u otra forma es generar estructuras de causa-efecto, hacer predicciones, relacionar información una con la otra, y eso solo lo logramos con la experiencia. Ya cuando realizamos todo este análisis y bajamos la información desde datos hasta convertirlas en conocimiento, llegamos a lo que es la toma de decisiones de BI. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es tomando toda esta cantidad de información que tenemos alrededor de nosotros, la procesamos, la transformamos, la depuramos y la colocamos a favor de nosotros. Pero en sí, ¿cómo obtenemos estas decisiones BI? Aquí construimos un ciclo que nos contribuye a entender un poco más el proceso. Y cuando comienzo explicándole esto, seguramente algunos pueden llegar a la conclusión de cuál de las dos primeras etapas es la primera. Me refiero a planteamiento de problemas y recopilación de datos. Tienen toda la razón, definitivamente estas etapas podrían cambiarse teniendo en cuenta las situaciones. Es decir, cuando nosotros comenzamos el proceso de Business Intelligence, debemos tener un planteamiento claro, debemos tener una pregunta problemática, debemos tener algo que investigar y basado en eso conseguir datos. Pero también podemos encontrarnos algunos tipos de datos que nos lleven a generarnos a nosotros inquietudes, a querer saber un poco más del tema para avanzar sobre él. Pero digamos que para continuar con la presentación, vamos a partir de la base de que todo comienza con el planteamiento problemático. Entonces, ¿cómo obtenemos las decisiones BI? Comenzamos con el ciclo con el planteamiento del problema y las dudas razonables. Fundamentalmente, ¿qué sucede aquí? El líder del proceso o el nivel gerencial, la alta gerencia, emprende la investigación con una inquietud que lo que pretende es llevarlos un paso más allá. Basado en eso, recopilamos datos, generamos información como lo vimos ahorita estructurándola, se realiza un análisis de la misma, una presentación que es como, pareciera un poco contradictorio, pero no. Luego del análisis, nos vamos a encontrar que hay información que nos está sobrando, pero que fue necesario pasar por ella para objetivizar todo el proceso. Lo que hacemos es presentarla en informes ejecutivos que ayuden a la alta gerencia a la toma de decisiones. Y por último, la toma de la decisión y continuamos en este ciclo. Yo le doy muchísima importancia al planteamiento del problema. ¿Basado en qué? A que si nosotros no tenemos la habilidad de plantear inquietudes, problemas, de detectar situaciones claras, vamos a emprender una labor de investigación que nos va a llevar a recopilar una cantidad de información que en última nos puede llevar a obtener respuestas claramente, pero no son respuestas que van a aportarnos al proceso como tal. Entonces, esto es algo que tenemos que medir milimétricamente, el planteamiento problemático, para no tener desgaste dentro del mismo proceso. Pero, ¿por qué se diseñó BI? Bueno, les cuento que la dinámica del cambio, las velocidades del cambio estaban siendo tan abruptas que llegó un momento en que estábamos obteniendo respuestas a problemas que ya habían pasado y ya se habían presentado nuevos problemas. Y la situación se veía agravada mucho más con la globalización, teniendo en cuenta que cualquier cosa que pasara en este hemisferio del mundo estaba impactando por completo lo que pasara del otro lado. Fácilmente, no sé, el comportamiento económico en China, que se monte un presidente en Estados Unidos, pues las posiciones políticas de cada entidad van a afectar por completo el otro lado, teniendo en cuenta que actualmente los países y el globo terráqueo se encuentra interrelacionado en distintas formas. Entonces, ¿por qué se diseña BI? En esencia lo que busca es poder analizar toda esta cantidad de información que se está presentando abruptamente en las velocidades que se está presentando para poder obtener respuestas óptimas, oportunas, que las respuestas las podamos tener justo cuando las necesitamos. ¿Pero qué tipo de respuestas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir? Y en últimas, tomar las decisiones que se deban tomar. ¿Y qué consigo con poder analizar toda esta información? Porque dirán, no, sí, definitivamente eso solamente los hacen los grandes genios, analizan toda esta información para encerrarse a hablar sobre temas súper interesantes. No, definitivamente no.
El poder analizar toda esta información en forma oportuna, lo que nos va a permitir de una u otra forma es diseñar estrategias que nos coloquen en posiciones privilegiadas o simplemente obtener una ventaja competitiva. Y justo en este momento estoy obligado a hablarles sobre las ventajas competitivas de Michael Porter. Michael Porter en esencia lo que decía era que para poder sostener las ventajas competitivas como tal, lo que se tenía que hacer era obtener las rentabilidades por encima del promedio de la industria. Y para eso él proponía dos enfoques, que eran los liderazgos en costos, tener costos muy económicos, o el liderazgo por diferenciación. Es cuando tenemos productos muy especializados, una distribución muy especial, un tipo de ventas, o cualquier otro tipo de frente que se les pueda ocurrir. En últimas, es lo que definimos hoy como innovación. Pero ¿realmente esto es sostenible? Digamos que las ventajas competitivas o la sostenibilidad de las ventajas competitivas es el horizonte al que se dirigen las empresas de hoy en día, y Business Intelligence es una gran herramienta para esto, por toda la cantidad de análisis que nos permite hacer. Pero por una u otra circunstancia, por los constantes cambios que se presentan en las preferencias, en los gustos, en las modas, en cualquier circunstancia, sin que nos demos cuenta, solo al espabilar, otra empresa, otro líder, otro agente va a tener la bandera de las ventajas competitivas como tal. Y me pregunta él nuevamente, y esta pregunta me parece muy importante, y aquí quiero tocarles el tema del que realmente quería venirles a hablar. Y es, ¿realmente Business Intelligence me permite sostener estas ventajas competitivas? Definitivamente, sin la aplicación de estos sistemas, no sería sencillo lograr la tarea. Pero ustedes no deben olvidar que son ustedes los que estandarizan estas herramientas, son ustedes los que lideran estos procesos, son ustedes los que deciden. O sea que lo que va a permitir que esto se sostenga no son las herramientas ni los procesos como tal, son ustedes en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo importante que yo debería potenciar dentro de todo este proceso y dentro de todos estos grandes cambios? Definitivamente el liderazgo. Y he querido hablar de 3 habilidades fundamentales, que son sus habilidades técnicas, sus habilidades de respuesta y su habilidad social. Entendemos las habilidades técnicas como todo ese conocimiento específico que ustedes van a venir potenciando en el día a día de su labor, durante el trayecto de su carrera. Habilidades que nunca van a dejar de perfeccionar, siempre serán mejores y mejores en ellas. Las habilidades sociales hacen referencia a todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con personas. Y esto me parece algo muy complejo, porque esto implica entender al otro, tratar de captar lo que nos está informando. Me parece muy complicado porque el lenguaje es algo muy complejo en estas alturas del partido. Entender la situación por la que se está atravesando la empresa y tomar lo necesario de eso, hacer que las personas se sientan parte del equipo, todos estos temas de relacionamiento. Y la respuesta, las habilidades de respuesta, esto sí que es complejo, porque en últimas busca conjugar todas tus habilidades técnicas con tus habilidades sociales para tener una respuesta oportuna sobre el tema. Lo complejo de esto es que esto requiere tiempo. Estas 3 nunca, siempre está conectada una con la otra y nunca van a dejar de perfilarse, siempre van a estar especializándose, perfeccionándose. Como siempre le decía a mis colegas, el aprendizaje es algo del constante día, se tiene que convertir en la cotidianidad de nosotros. Debemos aceptar que podemos aprender de cualquier otro tipo de personas. Recuerdo que me decía mi abuela, hasta del necio y del torpe hay algo que aprender. Entonces tengamos esas alertas prendidas para perfeccionar cada una de estas habilidades. Pero sin embargo tenemos un problema y volvemos al punto desde el que empezamos. Comenzamos hablando del cambio. Si nosotros nos convertimos en los líderes del mañana, con grandes habilidades técnicas, con grandes habilidades sociales, con grandes habilidades de respuesta, manejando todas las herramientas que estén disponibles actualmente, no les va a servir de nada, y tengo la certeza de eso, y lo digo con vehemencia, que si desconocemos el agente cambio, eso se va a echar a perder por completo. Y les voy a mostrar por qué. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro,
mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Tomar conciencia. Es importante entender que el cambio es cotidiano. Me decían en una de las tantas discusiones que sostengo con mis colegas que lo único constante en este momento es el cambio. Partiendo de ahí, no podemos creer que lo sabemos todo, porque creo que esa es la base del cambio. Las cosas nuevas que se vengan presentando, el nuevo conocimiento. Cuando nosotros aceptamos que nadamos en un mar de ignorancia, justo ahí nos damos el espacio para empezar a aprender. Salir de la zona de confort. La forma más precisa y directa de mostrar temor al cambio es asumiendo que lo sabemos todo. Porque como les decía ahorita, cuando nosotros no aceptamos los nuevos conocimientos es porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Es que aceptar que hay cosas nuevas implica ir a llevarnos a escenarios que desconocemos, a escenarios con los que no estamos familiarizados. Y obviamente la incertidumbre genera temor. Pero yo los invito a ustedes a que cuando ustedes se sientan en esa zona de confort, hagan un alto en el camino, levanten la cabeza, miren a su alrededor y detecten todas esas señales de cambio que les garantizo que va a ser muy enriquecedor para ustedes. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Justificación de los temores, cuestionarnos, mejora continua. Seguramente el temor a enfrentar cosas nuevas nos va a llevar a congelarnos. El temor genera eso. Creo que es como la reacción inmediata. Pero yo les invito a ustedes que abandonen todas esas frases. Frases como, ¿para qué hacer lo nuevo si como lo estamos haciendo viene funcionando? Aplazar las cosas, hacerles el quite, ni siquiera escucharlo, porque es curioso. El temor normalmente nos lleva a levantar la voz con la intención, yo no creo que sea con la intención de mostrar de nuestras ideas y nuestras posiciones, sino con la intención como de no escuchar lo nuevo, para bloquearnos por completo. Yo los invito a que cuando ustedes se sientan atemorizados, cambien el chip y se pregunten acerca de ¿qué pasa si no lo consigo? ¿Por qué no lo vuelvo a intentar? ¿Por qué no intentamos de otra forma? Deben tener en cuenta que siempre que se busca hacer algún cambio es para mejorar. Y seguramente en algunas circunstancias no vamos a ver esa situación. Cuando no lo vean, deténganse, hablen con sus compañeros. Seguramente el cambio que se va a dar no los va a beneficiar a ustedes, puede presentarse. No, es complejo tratar de beneficiar a todos, pero en última va a intentar conseguir el objetivo de la mejora, ya sea para la generalidad de la empresa o para alguna situación muy puntual. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Proactividad y mente abierta. Esta frase me llamó muchísimo la atención y creo que de aquí en adelante voy a utilizarla mucho. Porque es que gran parte del éxito del cambio va a depender de la actitud con la que la enfrentemos. Si nosotros oponemos resistencia, obviamente va a ser traumático esto. Pero yo les aseguro y les garantizo que cuando tú te haces parte del cambio, cuando propones, cuando sugieres, cuando escuchas tan solamente, te involucras con el cambio. Cuando te involucras al cambio, te enamoras de él y lo haces parte de ti. Y les voy a decir que esta labor es muy exitosa y muy, ¿cómo podría decirlo en unas palabras que no suenen tan emotivas? Pero digamos que nos va a llevar a un buen escenario. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando nosotros hagamos parte de este cambio, vamos a vivir el cambio que nosotros quisimos. Vamos a vivir el cambio que nosotros construimos, no el cambio que nos tocó vivir. Pero ahora bien, llevo minutos preciados de mi vida escuchando a este tipo hablándome sobre Business Intelligence, me habla de liderazgo y me aterriza en el cambio. ¿Qué tiene que ver todo eso? Les cuento, muchachos. Casualmente ahorita me encuentro enfrentando uno de los retos más grandes de mi carrera, liderando temas por los que no había atravesado
y tienen que ver con Business Intelligence. Escuchaba yo a los asesores de la empresa discutiendo. Yo soy un poco inquieto y empecé a preguntarles. Y me comentaban ellos que hace más o menos, poco más de 20 años, en la época cuando ellos estaban en sus años gloriosos, como llamaban en esos momentos, la empresa donde trabajaban había sido la encargada de traer la tecnología de punta. Y me cuentan que esa tecnología de punta no alcanzaba a tener ni siquiera la mitad de la capacidad que tiene un teléfono celular de ustedes hoy en día. Y con eso administraban todo el régimen de prima media en Colombia. Eso me llamó mucho la atención y seguí indagando un poco más. Me contaban que en ese momento ellos discutían ya de la necesidad de tener herramientas que permitieran administrar grandes cantidades de información, porque cada vez ellos venían administrando más y más y más información, de tener profesionales que tuviesen claro el manejo de todas las técnicas de administración de información. Hoy en día hablamos de máster de Big Data, de minería de datos. Entonces, yo no creo que es que sea gente del futuro. Esto es una dinámica que se viene presentando por los siglos de los siglos. No va a dejar de parar. Y la gente es visionaria, la gente es soñadora. Los sueños no son metas inalcanzables, simplemente son objetivos a largo plazo. ¿Y a qué voy con esto? Las herramientas cambian, los problemas cambian, las situaciones que van a presentar van a cambiar por completo. Hoy en día, las empresas están buscando profesionales de carreras que no existen para ocupar cargos que aún no han diseñado. Entonces, el reto está en sus manos. Los problemas van a seguir cambiando, todo va a seguir evolucionando. Y lo que le quiero decir es que yo espero que ustedes, como líderes del mañana, estén un paso adelante para administrar todas estas herramientas, porque ustedes van a ser los idóneos con toda esta información que están adquiriendo para enfrentar estos nuevos retos. Espero que estas palabras por lo menos les haya quedado el 10% de lo que les cuento y pongan entre sus retos del mañana ser los grandes líderes. Muchísimas gracias.